Hola a todos, les habla Aureliano. En este video vamos a hablar de la velocidad en dos dimensiones. En dos dimensiones, la posición, la velocidad, la aceleración y otras magnitudes físicas deben ser representadas utilizando vectores porque hacen referencia a eh, alguna dirección, como la fuerza y otras. En particular, en dos dimensiones, vamos a introducir una duplicación de la cantidad de variables que es necesaria en el caso unidimensional. En una dimensión podríamos hablar del cambio de la posición utilizando delta x. Delta x podríamos definirlo como la posición final menos la posición inicial. Y la posición era definida utilizando una única coordenada, la coordenada x. Entonces, el cambio en x es, de alguna manera, el desplazamiento a lo largo de la dimensión dada por el movimiento a lo largo de una dirección. Claro, en dos dimensiones el movimiento puede ocurrir en otra dimensión, en otra dirección, en una dirección distinta a la que habíamos descrito utilizando la coordenada x. Y bueno, es usual elegir como coordenada a y, por ejemplo, para describir el movimiento en la dirección vertical cuando x se refiere al movimiento en la dirección horizontal. O si se trata del movimiento sobre un plano horizontal, entonces x bien podría ser el movimiento en la dirección este, mientras que y es el movimiento en la dirección norte. Son dos direcciones que forman 90 grados entre sí. Son ortogonales. Ok, en particular, el punto final y el punto inicial son descritos utilizando los valores de las coordenadas en el punto 2 y en el punto 1 respectivamente. Y también el tiempo puede ser caracterizado o puede ser denotado utilizando los valores que tomó en el punto inicial y en el punto final, que serían 1 y 2 respectivamente. Así, cuando la partícula o el objeto se desplazó desde x1 hasta x2, el tiempo cambió desde t1 hasta t2. De la misma forma, mientras el tiempo cambia desde t1 hasta t2, la posición en la dirección y cambia desde i1 hasta i2. Vamos a ver, ajustar esto. Ahora, habíamos hablado de la velocidad media en el contexto del movimiento unidimensional. Ahora, dado que tenemos más de una coordenada, no es suficiente con una letra para representar la velocidad. Vamos a requerir ponerles nombres diferentes a las velocidades a lo largo de una dirección o de otra dirección. La mejor manera, la manera más útil de momento, puede ser introduciendo una modificación al nombre que habíamos asignado para la velocidad. Si antes llamábamos velocidad a delta x sobre delta t, ahora cuando el cambio sea en x, vamos a poner un subíndice x, una x pequeñita abajo a la derecha de la letra v que representa la velocidad. De la misma forma, la velocidad media en la dirección y puede ser representada como vi igual a el cambio de y dividido por
el cambio en t. Es decir, el intervalo de tiempo, el cambio en la posición dividido por el intervalo de tiempo es lo que nosotros estaríamos llamando la velocidad media en la dirección y. Ahora, a todas estas es útil definir el vector posición y en un sistema de coordenadas, digamos, donde yo elijo X en alguna dirección e Y en la otra dirección, un punto cualquiera tendrá coordenadas X e Y. Claro, aquí este X y el otro Y son los vectores. De manera que, fíjense ustedes, X por el vector X es este vector que está aquí, más Y por el vector Y sería este vector que está acá. Entonces, si yo lo sumo, el resultado es un vector que sale del origen hasta el punto que yo deseo describir. Y eso lo puedo representar, por supuesto, por el par de ordenado X e Y. Al moverse un objeto, cambia la posición. Por supuesto, cambian las coordenadas. Pero si lo representamos en términos del vector posición, también podemos definir una cantidad que represente a ese cambio de la posición. A ese cambio de la posición lo vamos a llamar desplazamiento. Esto es el desplazamiento. El vector de desplazamiento es fundamental para describir la velocidad. En particular, el vector velocidad media puede definirse en términos del vector desplazamiento, que es el cambio del vector posición, es decir, el vector desplazamiento dividido por el intervalo de tiempo. Y fíjense ustedes, si yo utilizo esta notación de delta S con flechita arriba como el vector que tiene el cambio en la posición en X, en la dirección X, más el cambio en la posición en Y por el vector en Y, fíjense ustedes que delta X dividido por delta Y puede reescribirse como Vx en la notación que habíamos introducido antes en la clase pasada en el movimiento unidimensional, y delta Y sobre delta t puede reescribirse como VI. Entonces fíjense ustedes, el vector velocidad, es decir, V sin subíndices con una flechita arriba, puede definirse como Vx en la dirección X más VI en la dirección Y. El vector velocidad media, como lo definimos arriba, es un vector que está relacionado al desplazamiento. ¿Cómo es el vector de desplazamiento? Supongamos que tenemos esa trayectoria que habíamos considerado antes. Teníamos un punto inicial y un punto final en el sistema de coordenadas cartesianos, ¿verdad? Aquí, S inicial es el vector posición que se tenía en un tiempo inicial, en un TI. Y ese final sería el vector posición que se tiene cuando t es igual a tiempo final. Vamos a poner aquí tf y aquí ti. Utilizando la definición de desplazamiento como el vector S final menos S inicial, podemos hacer esa resta de vectores
cómo hacemos la resta de vectores? Bueno, podemos poner a ver, ¿cómo hacemos esto? Ponemos el vector S final en esta posición. Vamos a hacerlo en otro color. El vector S final lo ponemos en esta posición. Y luego el vector menos S inicial sería el vector que sale desde aquí y llega hasta allá. Esto es menos S inicial. Mientras que este otro es S final. Y lo que obtenemos es el vector que sale desde la punta de ese inicial y llega hasta la punta de ese final. Ese final menos ese inicial es el vector que llega a ese final desde ese inicial. Bastante claro entonces lo que debe ser el vector de desplazamiento. Es apunta desde el punto inicial hasta, desde la ubicación inicial hasta la ubicación final. Ok, ¿qué es, de acuerdo a la definición de velocidad media, este vector de desplazamiento? Si nosotros tomamos esta ecuación, podemos pasar a multiplicar el delta t y tenemos que delta s es igual a v por delta t. Este vector que apunta desde acá hasta acá es el vector v por delta t. Entonces, de alguna manera, esto nos da una noción de la dirección de la velocidad. Dependerá, por supuesto, del intervalo de tiempo necesario para ir desde el tiempo inicial hasta el tiempo final, cuál sea la magnitud, cuál será la rapidez media en este recorrido. Ahora, así como habíamos hablado de la velocidad media, también introdujimos la noción de velocidad instantánea. Supongamos que en un tiempo cero, en un tiempo inicial, aquí lo marcamos en rojo, en un tiempo inicial se encuentra en la posición inicial, en T0 se encuentra en la posición inicial, en T0 se encuentra en lo que nosotros llamaremos S0. S0 es el vector que sale desde aquí, desde el origen, y llega hasta ese vector S0. ¿Cómo sería el vector de desplazamiento para ir desde 0 hasta 1? 1 está acá. Bueno, es un vector que apunta desde el punto 0 hasta el punto S1. Nosotros lo escribimos aquí para delta S, para I, donde I puede ser cualquiera de estos números. En realidad aquí lo que hice fue una trampa. En lugar de escribir una lista de los desplazamientos desde 0 hasta 1, desde 0 hasta 2, de 0 hasta 8, lo que hice fue el desplazamiento desde 0, desde la posición 0 hasta la posición iésima, donde i es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Ok. Igualmente el intervalo de tiempo podemos considerarlo como delta ti, donde i puede ser 1 hasta 8. Así, el desplazamiento es un vector que apunta en aquella dirección, pero si aumentamos i y nos acercamos hasta el punto inicial, vamos a ver que el vector desplazamiento cambia su dirección, y este vector de desplazamiento es proporcional a la velocidad, pero la velocidad por delta t.
Desplazamiento es vector velocidad por delta t. Y si bien la distancia entre los puntos 0 y 1 es grande y la distancia entre los puntos 0 y 2, 0 y 3 y así es cada vez menor según este orden que fijamos aquí, y también que el intervalo de tiempo es menor en la medida que, medida que nos acercamos al punto de origen, vemos que la distancia entre los puntos disminuye, así como el intervalo de tiempo también disminuye. Entonces, no necesariamente tiene por qué ser cierto que aunque el intervalo de tiempo tienda a cero, la fracción desplazamiento entre el intervalo de tiempo pues, deba ser cero o no esté bien definida. Aunque la distancia entre los puntos tienda a cero y nos acerquemos mucho al punto original, ¿verdad? El tiempo tenderá, el intervalo de tiempo tenderá a cero de la misma forma, de manera que ese cociente permanece constante y la velocidad toma un valor finito. En el límite, la velocidad instantánea es un vector que es tangente a la curva que nosotros decimos llamar recorrido del objeto. Si el recorrido del objeto lo damos en verde, marcamos T1, T2, T3, T4, T5 como puntos donde queremos evaluar cuál es la velocidad instantánea, y la velocidad es un vector que es tangente a esa curva y apunta en la dirección donde se está desplazando en ese momento. Como un ejemplo de velocidad instantánea y velocidad media, podemos considerar un auto que recorre una pista oval o con forma elíptica con rapidez constante. La rapidez la definimos como el módulo de la velocidad y esa rapidez sería de 30 metros por segundo. Vamos a responder dos preguntas. Por un lado, ¿cuáles son sus velocidades instantáneas en los puntos 1 y 2? Nos referimos a esto. Si esta es una representación de los distintos puntos a lo largo de la pista, el punto 1 sería este y el punto 2 sería este otro. ¿Cuál es la velocidad en el punto 1, la velocidad instantánea, y cuál es la velocidad instantánea en el punto 2? Y por otro lado tenemos otra pregunta que podemos responder. Si tarda 40 segundos para ir desde 1 hasta 2, cuya separación es 300 metros a lo largo de la recta que une los puntos 1 y 2. Entonces, si tarda 40 segundos en ir desde 1 hasta 2, por supuesto va a seguir aquella trayectoria sobre la pista. La pregunta es, ¿cuál será su velocidad media en este tramo? Por supuesto, se nos dice arriba que la rapidez a lo largo de la trayectoria será de 30 metros por segundo. Eso va a ser lo que marque el velocímetro en el auto. Bueno, entonces para responder la primera pregunta, que es ¿cuáles son sus velocidades instantáneas en los puntos 1 y 2? Podemos ver que se marca en esta pista en qué dirección se está moviendo. Se está moviendo en sentido horario.
Y en el punto 1 se mueve en la dirección y, mientras que en el punto 2 se mueve en la dirección menos y. Así, el vector velocidad instantánea en 1 es el módulo de la velocidad, es decir, el módulo de la velocidad instantánea, es decir, la rapidez que nos dan 30 metros por segundo, 30 metros por segundo en la dirección y. Y en el punto 2 será 30 metros por segundo, 30 metros por segundo en la dirección menos i, que podemos escribir como menos 30 metros por segundo por el vector i. Ok, ya respondimos la primera pregunta. Podemos responder la segunda. Si tarda 40 segundos para ir desde el punto 1 hasta el punto 2, cuya separación es de 300 metros, ¿cuál será su velocidad media en este tramo? Bueno, si el desplazamiento es de 300 metros, desde 1 hasta 2, y si ubicamos los puntos 1 y 2 a lo largo del eje X, entonces el desplazamiento ocurre en X exclusivamente. Delta S es 300 metros en la dirección del vector que indica la dirección del eje X. Así, la velocidad media, que es delta S entre delta T, será 300 metros en la dirección X dividido por 40 segundos, y 300 entre 40 es 7,5, y las unidades metros sobre segundo las colocamos aparte, metros sobre segundo, y todo esto va en la dirección del eje X. Y bueno, con esto terminamos el video de hoy y seguiremos mandando videos sobre este tema de movimiento en 2 dimensiones.